Bueno, el día Rodando. de hoy les vamos a exponer el tema de libertad de prensa en América Latina. Está a cargo de Isabela Tamayo, Manuela Sánchez, Felipe Osorio, Laura Villada y mi persona. Bueno, la libertad de prensa es el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones como la censura previa y el acoso al hostigamiento. Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran principios fundamentales de libertad de prensa. Esta fecha brinda oportunidad para evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia y así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Bueno, ¿cómo se mide la libertad de prensa? Pues esta se mide por medio de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, la cual es publicada cada año por la RSF, Reporteros Sin Fronteras, desde el 2002. Esta herramienta es usada por medios de comunicación de todo el mundo, diplomáticos y organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. La clasificación es una lista de 180 países y regiones establecida con base en el criterio del grado de libertad que gozan los periodistas. Es basada en la valoración de el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, la calidad del marco legal y la seguridad de los periodistas en estos países y regiones. La RSF elabora un índice mundial y uno por continentes, pues este permite evaluar el desempeño general de los países y regiones en materia de libertad de prensa. Bueno, ahorita la metodología de la clasificación. La RSF elabora un cuestionario pues que es respondido por expertos. El grado de libertad del que gozan los periodistas en los 180 países se determina con base en las respuestas. A este análisis cualitativo se le suma un registro cuantitativo de los actos de violencia cometidos contra periodistas en el periodo tomado en cuenta. Y los temas abordados en el cuestionario son el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, el ambiente en el que los periodistas llevan a cabo su trabajo y la autocensura, el marco legal, la transparencia y la calidad de infraestructura con que se cuenta para producir la información. Eh, atrás. Bueno, pues este proceso tiene una puntuación. Después de que se hace el cuestionario, el resultado arroja pues unos resultados numéricos entre 0 a 100 y pues esto se divide en 5 colores. Blanco, amarillo, naranja, rojo y negro. De 0 a 15 es blanco, es decir que en este país pues la situación de libertad de prensa es buena, es decir, los reporteros pues pueden informar las cosas como son. De 15 a 25 la situación pues es más bien buena. De 25 a 35 hay problemas. De 35 a 55 es una situación difícil y de 55 a 100 la situación es muy grave. Bueno, para el 2020, para el 2021 Colombia se encuentra pues en el puesto número 138, pues es decir, el color rojo. Entonces, pues esto da a entender que obviamente la situación en el país en cuanto a la libertad de prensa es sumamente difícil y es algo que pues se puede vivir día a día y que se ve en los medios de comunicación. Pues también se ve como la mayoría de países de Latinoamérica están centrados entre el rojo y el naranja, es decir, la mayoría de países cuentan con problemas significativos en cuanto a esto. Em, ok, pues el único país de la región con una clasificación peor a rojo y naranja sería Cuba, atrás, con el puesto 171 y pues este es con color negro. Y Costa Rica y Jamaica son los únicos países pues de América Latina que cuentan con libertad, con una gran libertad en cuanto a la libertad de prensa, ubicándose en el puesto número 5 y 7. Bueno, cabe resaltar que la libertad de prensa hoy en día sigue sin estar garantizada en muchas partes del mundo. Mucha de la cantidad de asesinatos a periodistas, no solo porque viola los derechos humanos de esos individuos, sino también porque es perjudicial para la buena gobernanza y democracia de un país.
Los países que cuentan con mayor libertad en América Latina al momento es Costa Rica, Uruguay, después Chile y finalmente Argentina. Estos son los países que podemos observar aquí, los que cuentan con menor libertad de prensa en América Latina. Como podemos ver, Cuba es uno de los países que no tiene prácticamente libertad de prensa, y uno de los que mejor se encuentra de acuerdo a esta tabla es Paraguay, dentro de los que están como mal. Ok, el derecho a la libertad de información, como parte del derecho a la libertad de expresión, fue reconocido en el artículo 13 de Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, así como la Declaración de Chapultepec de 1994. Finalmente, en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos creó la Oficina de Relator Especial para la Libertad de Expresión, que ha apoyado firmemente la libertad de información. Bueno, la libertad de prensa en México. México es uno de los países con menos garantías para los periodistas y el lugar más peligroso para ejercer esta profesión. Hechos que se explican por la falta de apoyo legal y la continua presión política a los medios de comunicación. En México existe una tendencia de aumento anual de las agresiones contra periodistas. Mientras las autoridades no hagan algo para frenarla, dijo, según Paula Saucedo, que es la oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización. Ella consideró que entre las adversidades que padecen los periodistas están la falta de investigación de los crímenes contra los informadores, la falta de redes de apoyo y la no responsabilidad de los dueños de las empresas para brindarles seguridad. Bueno, según la ONG, artículo 19, en 2020 hubo 692 agresiones y un 49,5% de ellas fueron cometidas por funcionarios públicos. Dichas agresiones aumentaron un 13,62% con respecto al 2019, cuando se documentaron 609. Además, en poco más de 2 años de la administración del presidente Andrés Manuel López, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a sus labores, y según la organización Reporteros Sin Fronteras, los asesinatos contra periodistas tienen una impunidad del 99%. Además del escenario de violencia, las agresiones también se registraron durante la pandemia, y en 2020, artículo 19, documentó 113 ataques contra periodistas que estaban cubriendo informaciones vinculadas a la contingencia sanitaria, mientras que el año pasado casi 100 periodistas murieron por COVID. El otro contexto bastante arriesgado para los periodistas son las elecciones, dado que durante los procesos electorales se publican temas de corrupción vinculados a los partidos políticos o candidatos, y eso genera una reacción violenta y de represalias contra la prensa. Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Seguridad de Periodistas reiteran un llamado al gobierno federal y locales a impunidad, que es básicamente diseñar una política de justicia transicional contundente para acabar con la impunidad en los asesinatos, desapariciones y violencia en contra de periodistas en México. Protección, que es brindar información sobre las medidas que adoptarán para garantizar los fondos para el otorgamiento de medidas de protección. Prevención, que es poner fin desde todos los ámbitos y niveles de gobierno a la estigmatización contra la prensa y reconocer su rol esencial para el fortalecimiento de la democracia. Pero aún no se ha dado nada de estas cosas que han pedido. Listo. Bueno, entonces hemos escogido también hablar de Colombia porque primero es nuestro país y segundo porque hablar de libertad de prensa en Colombia es difícil porque vemos que a lo largo de los años pues la censura ha evitado el libre desarrollo del periodismo. Mm, ¿Cómo qué? Como lo decíamos al principio de la presentación, Colombia está entre los países con menor libertad de prensa en América Latina.
ubicado de quinto. Como vemos, es el quinto peor país de Latinoamérica para ejercer el periodismo. Y tenemos una historia de censura pues bastante prolongada y que ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, empezamos en los años 50, donde vemos que a pesar del movimiento iniciado por el señor Guillermo Cano, quien fue el director del periódico El Espectador, y apoyado por el Círculo de Periodistas de Bogotá y la Sociedad Interamericana de Prensa, para esta época el general Gustavo Rojas Pinilla cerró y clausuró varios medios de comunicación cuando asumió la presidencia de Colombia. Luego, en los años 60 a los 70, eh, pues durante el Frente Nacional, durante lo que fue el Frente Nacional, eh, los partidos políticos, la mayoría se adueñaron pues de los medios de comunicación. En los años 80, de los años 80 a los 90, tuvimos una época marcada fuertemente por el narcotráfico. Los carteles tuvieron que ver con la censura y pues se adueñaron de muchos medios y también y le hicieron imposible a los medios tradicionales pues reportar muchas cosas, muchos hechos. De los años 90 a los 2000, las bandas al margen de la ley, las guerrillas y los paramilitares presionaron a muchos periodistas mediante el miedo. Aún hoy en día son frecuentes los secuestros a periodistas, la censura, los asesinatos, y las regiones rurales son muy vulnerables para el desarrollo de la libre prensa. Y pues vemos que en la actualidad las presiones pues son de otro estilo. En estos tiempos modernos se ejerce una presión más inteligente y pues mucho menos evidente también con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Eh, Hemos visto casos como las chuzadas, el espionaje ilegal, las judicializaciones extrañas, interceptaciones y pues la autocensura por intereses financieros. Como les venía diciendo, en la actualidad la tecnología ha permitido, como les dije, ejercer nuevas formas de presión y censura a la prensa, más que todo en estas 2 últimas décadas. Pero pues algo positivo de esto es que la tecnología ha posibilitado la creación de nuevos medios independientes, de nuevas redes de información, menos susceptibles a la censura, como por ejemplo lo son páginas web, videos o mediante redes sociales. Al igual que lo decía Isabela, y al igual que pasó en México, el COVID, eh, pues ha, digamos, aumentado esta situación de censura, la ha agravado en América Latina, en Colombia pasa lo mismo. eh, Hemos visto cómo muchos periodistas han sido censurados e incluso judicializados pues de manera incorrecta por querer exagerar entre comillas, es decir, por querer mostrar la realidad de lo que está pasando en la pandemia. También, pues, la crisis social que hemos vivido estas 2 últimas semanas en Colombia ha evidenciado el alcance de las nuevas formas de censura, como lo vimos el caso de aquí de Cali, que llegaron hasta el punto de bloquear señales para emitir las cosas que estaban pasando, los abusos policiales en varias zonas de la ciudad y de muchos sitios del país. Bueno, ahora hablando sobre la libertad de prensa en Venezuela, hay que recalcar que es el tercer país con mayor problema en este tema de libertad de prensa. Se podría decir que realmente la problemática viene con la entrada del presidente Hugo Chávez en el año más o menos 2002. Este comienza a censurar cualquier medio de comunicación que emita críticas hacia su gobierno, que denuncie problemas hacia los derechos humanos y violaciones, y o por el hecho de que simplemente tenga otro pensamiento. Eh, También hay que mencionar que esta polarización venezolana sobre los medios de comunicación se tiene que entender como un problema de raíz entre el gobierno y los medios tradicionales, ya sea por televisión, por radio o por prensa. Bueno, siguiendo con el presidente Hugo Chávez, se puede decir también que este presidente censuró alrededor de 100 cadenas de comunicación
Y a esto se le agregó que en el 2010 también censuró medios electrónicos, mandó a cerrar programas de televisión, impuso su programa de televisión, el cual en una franja en la tarde intentaba criticar los otros medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Siguiendo con el gobierno de Nicolás Maduro, el cual tomó el mismo lineamiento acerca de los medios de comunicación y censurarlos, se dice que el gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente usa señalamientos, al igual que el de Hugo Chávez, y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a estas cadenas de comunicación. Gracias.